El octavo Kaiju es uno de los seres más poderosos del mundo. Es una bestia con forma humanoide capaz de superar los estándares conocidos para los Kaijus numerados. Por diferentes razones que aún no han sido reveladas en el anime, el protagonista de esta historia terminó haciéndose con su poder. Así como Spider-Man obtuvo sus poderes después de ser mordido por una araña, Kafka se convirtió en el Kaiju número 8 después de que un insecto misterioso se metiera por su boca. Es una historia de origen brutal, pero la verdadera pregunta aquí es, ¿de dónde salió este insecto? ¿Se escapó de un laboratorio secreto? ¿Acaso llegó del espacio? ¿O solo es un insecto kaiju común y corriente de esos que se pueden encontrar en cualquier parte del abismo? Bueno, de eso se trata el video de hoy. Voy a explicarles de dónde salió este bicho y por qué escogió a Kafka como su receptor / anfitrión. Como es de esperarse, este video tendrá spoilers del manga, así que si no lo han leído y no quieren enterarse de nada, pueden irse ahora y revisar el video cuando estén al día. De lo contrario, quédense conmigo y descubramos juntos los misterios de este mundo convenientemente incompleto. Las batallas entre kaijus y humanos no son algo reciente, se remontan a tiempos inmemoriales, quizás desde que ambas especies comenzaron a ser conscientes la una de la otra. Quizás siempre fueron enemigos, y como era de esperarse, la humanidad tuvo que esperar mucho tiempo antes de poder defenderse de estos monstruos. Durante esas fatídicas épocas, eliminar a un solo kaiju era extremadamente complicado. Muchas personas morían en el proceso, pero gracias a sus sacrificios y al avance de la tecnología, llegó un punto en el que la humanidad fue capaz de luchar contra estos seres. Es así como nos ubicamos en la era Meireki, uno de los puntos más importantes en la historia de esta obra. Durante esa época, la humanidad creó las primeras armas hechas con tejido de kaiju. No eran tan efectivas como las que tienen las fuerzas de defensa en la actualidad, pero al estar hechas de kaijus parasitarios, les permitían conectarse con ellas, pudiendo extraer un poco de su poder. Era algo muy parecido a lo que ocurre con los trajes de combate, donde las fibras musculares del kaiju se hacen uno con el portador del traje, aumentando exponencialmente su poder de combate. Las armas que se usaron durante la era Meireki no eran diferentes, seguían el mismo principio, con la diferencia de que no se podía obtener tanto poder, pero aún así servían para eliminar uno que otro kaiju. El tema con esto es que si bien podían apañárselas con eso, nadie estaba preparado para lo que vendría, ni los samuráis ni el antepasado de Hoshina, porque aquí existían los antepasados de Hoshina, ni tampoco el hombre que le daría inicio a todo esto. Nadie tenía la fuerza necesaria para enfrentarse a la mayor calamidad de la historia. Durante el año 1657, gran parte de Japón fue reducida a cenizas por culpa del que muchos bautizaron como el Gran Kaiju de Meireki. En este video no les diré mucho sobre ese kaiju, más adelante le dedicaré un video propio, pero quédense con que era muy fuerte y con que eliminó a todos aquellos que lo enfrentaron. El Gran Kaiju de Meireki convirtió el campo de batalla en una completa masacre. Fue una guerra que duró alrededor de 100 días. 100 días en los que destruiría todo a su paso hasta que el poder que había acumulado bajo tierra se terminó, obligándolo a regresar al abismo. Durante esa incansable lucha por la supervivencia, los cadáveres de varios soldados terminaron cayendo al abismo, lugar en el que maldijeron tanto a los kaijus como a su propia existencia, como también a su falta de poder. Los gritos de frustración de estas personas se convertirían en energía, y tras fusionarse con el corazón de uno de ellos, de un samurái moribundo, nacería el insecto misterioso que años más tarde le daría sus poderes a Kafka. El rencor de esas personas tomó la forma de un parásito, un insecto que para sobrevivir necesitaba de un anfitrión. Esa persona resultaría siendo Kafka, quien curiosamente se parecía mucho a aquel samurái que entregó su corazón en el pasado. Y antes de que lo piensen, no, Kafka no tiene nada que ver con ese samurái, no son familia ni nada por el estilo, simplemente se parecían y ya. No es como los antepasados de Hoshina, quienes obviamente sí comparten la misma sangre. Se podría decir que fue una coincidencia que Kafka se convirtiera en el kaiju número 8. Pero volviendo con el tema del insecto, este no nació simplemente porque los sentimientos de varias personas se unieran en uno mismo. Fue una suma de varios factores. En primer lugar, y como les mencioné antes, las armas de esta gente estaban hechas de kaijus parasitarios, armas que al igual que los trajes de batalla del presente,
se conectaban directamente con el cuerpo de sus portadores. De allí que el rencor de estas personas pudiera convertirse en energía. El segundo factor a considerar es el abismo en sí mismo. Nadie sabe cómo funciona ese lugar, ni cómo es que los kaijus salen de allí, pero cuando los cuerpos de estos soldados cayeron ahí, su odio y frustraciones convirtieron el corazón de uno de ellos en un núcleo de kaiju. Un núcleo que al entrar en contacto con el flujo de energía del abismo, adoptó la forma de un insecto, de un parásito. Debido a las circunstancias de su nacimiento, en el interior de este kaiju se encuentran las almas y sentimientos de aquellos que le dieron forma. Por ello es que cuando Kafka no quiso luchar contra Isao, estos tomaron el control de su cuerpo ya que no estaban dispuestos a morir todavía, no antes de cumplir su objetivo, erradicar a todos los kaijus. Sin embargo, por más rencor que tuvieran, por sí solos estos fantasmas del pasado no podrían vencer a nadie. Es por eso que, como cualquier otro parásito, necesitaban ocupar el cuerpo de alguien más. A día de hoy se desconoce por qué eligieron a Kafka, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que no fue por su corazón noble o porque el samurái que sacrificó su corazón fuera su antecesor, que como dijimos antes no lo es. Mi teoría es que, como cualquier parásito, el insecto solo buscó a la primera persona que pudiera garantizar su supervivencia. Estas almas en pena solo querían asegurarse de encontrar a alguien que compartiera sus sentimientos de frustración, a alguien que quisiera hacerse más fuerte y que tuviera un fuerte deseo de luchar contra los kaiju. En ese sentido, Kafka encajaba a la perfección, ya que al igual que estos guerreros del pasado, los kaiju le habían arrebatado su hogar y lo habían hecho sentir impotente. Eso y que físicamente se parecía al dueño original del núcleo / corazón del octavo. Que hablando sobre el núcleo, al igual que los trajes de combate, es posible extraer más poder de este si se entrena correctamente. Es así como Kafka consigue hacerse más fuerte durante su batalla contra el noveno, y es así como también logra comunicarse con las almas que se encontraban en su interior. Almas que le explicarían todo esto que les estoy diciendo, cosa que antes no podían hacer, dado que Kafka aún no controlaba del todo su poder. De hecho, son estas mismas personas quienes le ofrecen la oportunidad de convertir su corazón en el nuevo núcleo del kaiju, una vez que las cosas se ponen feas contra el noveno / gran kaiju de Meireki. El origen del octavo kaiju es una cosa bastante loca, pero también es fascinante, y si bien al final de la obra quedaron muchas incógnitas con respecto al tema del abismo, sobre cómo se produce la vida en ese lugar y cómo es que los kaiju parecen no tener fin, al final del día ese también es uno de los encantos de esta obra. Nos recuerda lo grande que es el mundo y lo poco que sabemos sobre este. Ni siquiera en el mundo real conocemos todos los misterios acerca de las profundidades del mar. El abismo existe y es como es. Y por más que los protagonistas quieran entender cómo funcionan las cosas allí, debido a lo peligroso y alejado que se encuentra, simplemente no se puede. Lo único cierto es que del abismo salió el insecto que le dio inicio a esta historia. Un ser que tras fusionarse con el protagonista daría paso a lo que todos conocemos como el octavo kaiju. Un kaiju hecho específicamente para eliminar a todos esos bichos que salieron de debajo de la tierra y también para convertirse en la esperanza de la humanidad y uno de los pilares de la tercera división. Y ya está, gente, con eso llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kongru.